Bueno, buenas tardes. Damos entonces inicio a la primera teoría correspondiente a resistencia de materiales. En estática habíamos hecho varios supuestos. Uno de los supuestos más fuertes era que los elementos con que trabajábamos eran absolutamente indeformables. No cambiaban sus dimensiones ni su forma. Y bajo esa premisa trabajamos en toda estática y obtuvimos las reacciones, las resultantes y los diagramas. Ahora pasamos a resistencia de materiales y tenemos que usar esa base de estática. Por lo tanto, y para ser coherente, nuestros materiales que sí se deforman, lo tienen que hacer en forma muy reducida, muy pequeña, porque si no, aquello sería incoherente y no lo podríamos aplicar. Entonces, en resistencia de materiales, primero trabajamos con materiales que sufren deformaciones que nosotros los ingenieros vamos a controlar que sean de pequeña magnitud para que el material o la pieza cumpla su función y además no incumpla los postulados de la estática, si no, no sería válido los diagramas y las reacciones obtenidas en forma anterior. Además, en estática veíamos los elementos estructurales como líneas, ¿sí? Que tenían una sola dimensión. Ahora ya en resistencia de materiales ya vamos a ver casos reales donde siguen siendo elementos planos. Vamos a trabajar en resistencia de materiales con elementos planos, pero ahora ya no van a tener una sola dimensión, sino dos dimensiones, un largo y un ancho, ¿sí? Puesto en la posición que consideremos apropiada y conveniente. Y trabajaremos casi siempre con el baricentro de esas piezas, con el eje de esas piezas, siempre que sea posible. Entonces ya ahora los materiales tienen dimensiones y por lo tanto van a tener peso propio. Una cuestión muy a tener en cuenta y que tendremos que considerar. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta mucho esto del peso propio. Hay dos actividades que vamos a hacer mucho en resistencia de materiales. Tenemos la primera opción, que es diseñar, o sea, determinar qué dimensiones debe tener la pieza, el elemento estructural que necesitamos. ¿Qué dimensiones debe tener? A eso le llamamos dimensionar. Entonces, todo el análisis va a concluir con que esa pieza va a ser un perfil normal número tanto, una sección de madera de ancho y largo número tanto, etcétera, etcétera. Eso es dimensionar. La otra es verificar. Verificar parte de la idea de que ya tenemos la pieza, el elemento estructural, ya lo tenemos. Y porque han cambiado las condiciones, porque ahora las cargas son distintas, los apoyos son distintos, o alguna circunstancia ha cambiado, debemos verificar si ese elemento estructural con que ya contamos nos va a servir, o bajo qué condiciones nos va a servir. Y eso le llamamos verificación. Entonces, la verificación va a partir de unas dimensiones y de un material y va a tratar de determinar si ese elemento estructural en esas condiciones, con esos apoyos, con esas cargas, es apto o no para cumplir la función que requerimos. ¿Está? Bueno. Entonces, necesariamente ahora ya empezamos a trabajar no ya con líneas como en estática, sino con materiales concretos. Y vamos a trabajar con los materiales más usuales que se utilizan como estructuras o elementos estructurales. Entonces ya hay algunos elementos, ya hay algunos materiales que de por sí, por definición, no nos interesan, como el algodón, o como el vidrio, o como la espuma. Entonces no vamos a trabajar con todos los materiales, sino con los materiales más usuales y más característicos que se utilizan como elementos estructurales o como estructuras. Eso requiere conocer las particularidades mecánicas de esos materiales, que cada vez aparecen más.
que cada vez aparecen más aleaciones de elementos metálicos, y el universo de los materiales con que podemos trabajar se va ampliando y hay una lista muy, muy grande. Bueno, para conocer esas propiedades, entonces nos valemos de los ensayos. Entonces vamos a empezar viendo algunas características de los ensayos, de los materiales más usuales, y qué características nos brindan esos ensayos. Ahora paso a compartir pantalla. ¿Me confirman que ven la pantalla compartida? Es el PDF que ustedes tienen. Sí, se ve, profe. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, uno de los ensayos más habituales es el ensayo de tracción, de una barra metálica. Usualmente se hace con una barra de acero de características definidas. Tengamos en cuenta que el término técnico que nosotros utilizamos es tracción. Y tengamos en cuenta que alguna bibliografía habla de tensión. Para nosotros esto es tracción. Ya habíamos visto, cuando vimos reticulados, lo que era tracción. Bueno, en este ensayo, entre estas mordazas, se coloca este elemento, y se lo somete a tracción hasta que se rompa. ¿Sí? No nos vamos a detener mucho en el ensayo porque para eso está el video. Pero, claro, de cada material, de cada uno de los componentes, de cada una de las aleaciones de los materiales se realiza un ensayo, lo que termina con valores que están tabulados. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una probeta típica, donde aquí lo que se indica en el detalle es el espacio central, donde cuando esta tira para arriba y esta tira para abajo, aquí en algún punto central se va estrangulando, o sea, va disminuyendo de sección hasta que se corta, como figura en el dibujo aquí. ¿De acuerdo? Esto se hace con una máquina que va midiendo y graficando las cargas con el paso del tiempo. Como el gráfico va a depender de... es un gráfico que en ordenadas tiene la carga, la fuerza que ejerce la máquina, y en horizontal tiene el aumento de longitud que sufre la probeta. Ya estamos viendo que esta probeta, al ser sometida a tracción, se va a alargar hasta que en algún momento se va a cortar. Entonces, en el eje vertical tenemos carga, en el eje horizontal tenemos longitud. Pero para que este ensayo pueda ser replicado y sea general, conviene abstraernos de la carga y la sección. Entonces, en el eje vertical, lo que se va a graficar va a ser sigma, la tensión axial, el cociente entre la fuerza y el área de la probeta. De manera de que si en otro lugar del mundo, en otra instancia, ensayan otra probeta con otra sección distinta, el ensayo no pierda validez. Y en el eje horizontal, representamos la longitud, el aumento de longitud. Vamos a representar, para hacer abstracción de la longitud inicial, el coeficiente entre delta L, que es el alargamiento que va a sufrir sobre L. Entonces, en el eje horizontal va delta L sobre L. De manera de generalizar esta situación, e independizarnos de las dimensiones de la probeta que hagamos. Bueno, esto va a generar un gráfico de este tipo,
Donde ven, acá sí ya tenemos sigma. Sigma es tensión axial. Tensión axial, en este caso tracción. Ya lo vimos en reticulado esto, ¿no? Esto es la carga sobre el área de la sección transversal de la probeta. Y esto es epsilon, es delta L sobre L. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a intentar, eh, ver el video. No sé si a ustedes, si para ustedes no se ve muy bien, yo lo voy a pasar acá en la pantalla, puede ser que lo vean y lo escuchen, o lo vean más y no lo escuchen, en todo caso, lo reproducen después ustedes y lo comentamos. Y no lo pueden escuchar y si tienen un celular a mano, seguramente con el celular no van a tener problemas. Entonces, largamos el primer video. Esta es una máquina universal de ensayos estáticos. Se puede hacer tensión, compresión, fricción, dureza, corte, cizalladura, dependiendo de los dispositivos que se puedan hacer, muchos ensayos más. Es una máquina hidráulica, funciona a través de un pistón, por eso la velocidad de ese funciona al área, es en megapascales por segundo. Este cabezal es fijo, este es móvil, es a la medida que vaya haciendo el ensayo, estas mordazas tipo B van a apretar más la probeta y el apriete será entonces a través de la fuerza, cada vez va a agarrar mejor. Este se va a desplazar hasta que llega el momento de ruptura de la probeta. Acá lo mismo, cuando hacemos compresión, colocamos un envase y irlo apacharrando o aplastando, dependiendo de lo que necesitemos. Y cambiando este plato por un dispositivo de apoyo, podríamos hacer flexión simple con 3 apoyos o con un apoyo también doble acá, que sería con 4 apoyos. Es una máquina que maneja una capacidad máxima de 120 kilonewton. Podemos regular las escalas. Se puede trabajar hasta 60, hasta 24 o hasta 12 kilonewton, dependiendo de la capacidad de la probeta que vayamos a reventar. La probeta, en estas mordazas, que son especiales para, en este caso, probetas cilíndricas. También hay otras mordazas para probetas planas. Es una probeta de más o menos 10 milímetros de diámetro. En este caso vamos a utilizar acero, entonces necesitamos uno en 2 que llega hasta 60 kilonewtons. Este es un acero ICSAE 1020 estructural. Es conocido en la industria civil porque es el que utilizan como sismo resistente para reforzar el concreto. También se trabajan deformaciones con este deformímetro mecánico y lo que hacemos es que amplificamos esa deformación de milímetros 2, 5, 10 y hasta 20 veces esa deformación. Se utilizan muchos amplificadores, más que todo en las zonas elásticas, donde las deformaciones son muy pequeñas, microdeformaciones, entonces para tener una deformación mucho mejor o más visible, se amplifica. Y aquí manejamos las velocidades. Podemos colocar el ensayo manual o automático y lo normal es que trabajemos en velocidades entre 2 y 10 megapascales por segundo. Aquí podemos graficar tensión o compresión, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si es compresión, entonces comenzaríamos de arriba hacia abajo, pero aquí en este caso de tensión, entonces comenzamos desde este cuadrante hacia la parte de arriba, donde nos mostraría en el eje Y fuerza en newton y en el eje X de formación en milímetros. Y comienza el ensayo amplificado 20 veces. Colocamos la velocidad de 2 megapascales por segundo y sabiendo el incremento de la fuerza. En este caso se utilizan kilonewton, que es la unidad internacional de fuerza. Y se puede ir viendo que la deformación a la vista no se ve, pero si pudiéramos hacerlo con instrumentos especiales como micrómetros, sí podría determinarse. Ahí estamos en la zona, donde se puede medir elasticidad o la ley de Hooke. Vamos por 7 kilonewton, 8 kilonewton. Y acá estamos llegando al punto de excedencia que se ubica entre 25 y 30, donde el material
deja de ser elástica, donde esa deformación ya no es recuperable después de ese punto. En este punto yo descargarlo y el material se recupera, pero después no. Acá vamos a llegar, miren por acá, miren ahí, ya pasamos de densidad, ya estamos en zona plástica, y ya ese material que yo tengo el ensayo ya tiene una deformación, y esa le permanecería. Solamente recuperaría ¿cuál? La elástica, pero la plástica ya permanecería. Ya vamos a llegar a la fuerza máxima, está a punto de comenzar a reducirse el área y a romperse la probeta. Aquí es donde tenemos de estar pendientes de la probeta, como empieza a hacer restricción, un encuellamiento y empieza a romper. Miren ahí, miren, empieza a estirar. El gráfico conocido como curva ingenieril de fuerza-desplazamiento. En esta área se ve claramente la zona elástica, donde hay proporcionalidad. Aquí está el límite de proporcionalidad, punto de fluencia mínimo, punto de fluencia máximo, y aquí comienza toda la zona plástica. Este sería el punto máximo del material, la fuerza máxima, y este sería el punto de ruptura. Aquí comienza a haber una restricción en la probeta, y por eso empieza a caer la fuerza, porque el área es menor. Bueno, ¿han podido ver? ¿Han podido escuchar? Hola, hola. Sí, profe, se vio y se escuchó. Se vio y se escuchó. Bueno, lo que quería mostrarles el video es porque no tenemos esa máquina de ensayo. Habitualmente, si tuviéramos esa máquina de ensayo, esa máquina, hubiéramos hecho el ensayo nosotros y podíamos haber visto cómo la máquina graficaba esa situación. Entonces es importante que ya que estamos en resistencia de materiales, tengamos una idea aproximada, aunque sea a través de un video, de un ensayo y cómo se ensayan los materiales. En este caso, el ensayo es un ensayo a tensión axial central, ¿no? A eje. Por ahí el docente no digo que confunde, pero habla de fuerza y son tensiones, que es el cociente entre la fuerza y el área, y de formación específica. Si no hay dudas grandes, yo les pido que veamos el próximo, que es un poquito más completo, es un poquito otro docente, que habla no tanto del ensayo en sí, del entorno del ensayo. Esto me interesaba que vean el funcionamiento de la máquina, el ensayo real, y en el próximo video, si todo ha sido bien y lo han escuchado y visto bien, va a haber un poquito una explicación más global, sin el ensayo propiamente dicho, pero más global del tema y en el entorno. Y en todo caso, después continuamos con los documentos nuestros. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Podemos seguir con el próximo video? Siga, profe. Bueno. Si ustedes ven, lo estoy lanzando del mismo link del aula. ¿Eh? Hola, mi nombre es David García Noguera. Soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en esta presentación vamos a hablar del ensayo de tracción.
primer lugar, hablaremos de los diferentes tipos de esfuerzos que existen. Hablaremos de la normativa de este ensayo, veremos la máquina de ensayo, hablaremos de la probeta, del diagrama fuerza-alargamiento, del diagrama tensión de formación unitaria, del diagrama real. Bien, en cuanto a tipos de esfuerzos, podemos distinguir varios tipos de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, cortadura. Estas figuras muestran las fuerzas, en qué dirección se distribuyen para cada uno de estos tipos de esfuerzos. Evidentemente, el ensayo de tracción abarcará el primero de los esfuerzos representados aquí, el esfuerzo de tracción. En cuanto a normativa, existe diferente normativa en este ensayo. Principalmente, las recogidas en la transparencia, las principales normas, la UNE 10002, que es para materiales metálicos, la UNE 74 para talleres metálicos a temperatura elevada, la UNE ISO 527, que es para plásticos, y la UNE 52510, que es para elastómeros. Puede decir que para materiales cerámicos no es aplicable este tipo de ensayo, es solo el de compresión y flexión. En cuanto a máquina de ensayo, los requisitos que esta máquina debe cumplir es que debe alcanzar la fuerza necesaria para romper la probeta. Debe ser capaz de controlar la velocidad de deformación de la probeta. Debe ser capaz de registrar la fuerza aplicada y de registrar la deformación de la probeta. Entre los principales componentes de esta máquina podemos distinguir las tenazas. Ahí observamos dos tipos de tenaza, una de muelle y la otra de forma cónica. Célula de carga, que será la que registrará la fuerza aplicando. Y el sistema de atención de datos, o sea, compendio de todo. En cuanto a probeta, las dimensiones y forma de las probetas a utilizar regirán la norma. Siempre, incluso cuando no se rija la norma, deben garantizarse la rotura dentro de las marcas. Se puede observar aquí cómo las probetas, la de arriba es de sección rectangular, la de abajo de sección circular, poseen unas marcas y la rotura de la probeta debe estar siempre dentro de esas marcas. Podemos ver más tipos de probetas, en todas se garantiza la rotura estará dentro de las marcas. Y en todas, como se puede observar, se observa una forma de halterio, una forma en la que los extremos poseen más sección que la zona central, para así garantizar que la rotura se produzca en la zona central. En cuanto al proceso operativo de este ensayo, en el lugar muy sencillo, es colocar la probeta entre las tenazas. A continuación, se aplica la velocidad de estiraje, seleccionada, constante. Y por último, se registra la fuerza y alargamiento de la probeta. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue este diagrama. Un diagrama fuerza-alargamiento. Que registra fuerzas, la correlación gráfica entre fuerza y alargamiento. Si analizamos con detalle este diagrama, sabemos que en el punto inicial, antes de realizar el ensayo, la probeta observa las dimensiones iniciales, puesto que no aplica ninguna fuerza sobre ella. A medida que aplicamos fuerza, la probeta sigue alargando. El punto 3 alarga más, el 4, y se puede empezar a apreciar cómo disminuye la sección de la probeta. Esa disminución de secciones a lo largo de toda la superficie, a lo largo de toda la longitud de la probeta, por igual. El punto 5, el punto máximo. Y es a partir de ahora cuando observamos cómo la reducción de sección se sitúa en un punto en concreto, se localiza. Para último, en el último de los puntos, romper la probeta. Este fenómeno se le conoce como restricción, y lo comentaremos más adelante. Este diagrama tensión, el diagrama de tensión de formación unitaria es el diagrama consecuencia del primero de los diagramas. En lugar de utilizar fuerzas, alargamientos, utilizamos tensiones de formaciones unitarias. En primer lugar, definimos tensión. Tensión se define en este tipo de diagrama como la fuerza aplicada partiendo por la superficie inicial de la probeta. Y la deformación unitaria se define como el alargamiento partido por la longitud inicial de la probeta. De este modo, eliminamos el factor geométrico de la probeta. Y sí que hablamos de propiedad de material, no propiedad de probeta. Se convierte en el gráfico tensión de formación unitaria. Este gráfico de tensión de formación unitaria, mostrada aquí en rojo, en la transparencia, y una en azul, curva. En la primera se denomina zona elástica
y la segunda, zona plástica. Vamos a ver con más detalle estas dos zonas. La zona elástica, el rango de tensiones, este rango de tensiones se cumple una relación cuasi lineal entre tensión y deformación unitaria. La constante de proporcionalidad es el llamado módulo de elasticidad o módulo de Young. Y también en esta zona elástica el material se comporta como un muelle, como un resorte. Como inicial, cuando se elimina la carga aplicada. En esta vamos que son las propiedades, ese módulo de elasticidad, módulo de Young. Como se ha dicho anteriormente, es la reacción existente, reacción lineal entre la tensión aplicada y la deformación unitaria en la zona del componente elástico. Este módulo de elasticidad viene definido por la pendiente de esta recta, por la tangente del ángulo. La ley de Hooke es la que representa la relación entre tensión y deformación unitaria. Podemos observar cómo es el módulo de elasticidad la constante de proporcionalidad realmente de la tensión y la deformación unitaria. Bien, de la zona plástica, también podemos decir que corresponde a la zona delimitada por tensiones superiores al límite elástico, evidentemente. No existe en esta proporcionalidad de tensiones aplicadas y aislamientos producidos, y los aislamientos que se producen en la zona plástica son permanentes. Es decir, la información que se produzca a partir de ahora no podrá, se quedará de forma permanente. En esta zona plástica también podemos obtener una serie de propiedades. La primera es la tensión de rotura, definida como una tensión máxima que soporta la materia. La podemos observar. Segunda, el alargamiento de la rotura, que es la deformación relativa en el gráfico. La función de rotura es la longitud final de la probeta menos la inicial, partido por la inicial y por 100. Otra propiedad es la estricción, es la medida de reducción de sección de material. Esta no la podemos obtener a partir del gráfico, pero sí a partir de las mediciones de la probeta antes y después de la rotura. La expresión para ello es esta. La estricción es igual a sección inicial menos sección final, partido por 100. Y por último, el área bajo la curva de tracción, que es indicativa de la energía absorbida durante el ensayo y, por tanto, indicativa de la tenacidad del material. Por último, hablar del diagrama tensión real, deformación real. Vemos aquí en esta imagen cómo tenemos el diagrama convencional, tensión, deformación unitaria. Siempre considerando la longitud inicial constante, la longitud inicial de probeta, y la sección inicial constante para realizar el gráfico. Esas son las expresiones que hemos visto anteriormente. Si lo que hacemos es considerar que la sección se reduce a medida que se alarga la probeta y que la longitud aumenta a medida que se va alargando, podemos construir el gráfico real. Las expresiones que relacionan el convencional con el real son esas dos que se observan aquí. La tensión real es igual a la tensión por 1 más la deformación unitaria. Y la deformación unitaria real es el logaritmo neperiano de 1 más la deformación unitaria. En resumen, hemos visto que el ensayo de tracción permite determinar las principales propiedades mecánicas de un material. Existe normativa que regula el ensayo y la probeta a utilizar. Las principales propiedades obtenidas en el ensayo han sido límite elástico, modularidad de rotura, alargamiento de rotura y estricción. Y por último, la bajo curva de tracción es indicativa de la tenacidad del material. Eso es todo. Gracias por la atención. Bueno, ¿han podido ver? ¿Han podido escuchar? Sí, profe. Bueno, tienen los links, así que tranquilos, esto lo pueden ver y rever todas las veces que quieran. No es porque sean los mejores del mundo, no es porque tengan nada extraordinario,
Esos pequeños videos hay muchos, algunos que nos exceden, algunos que son muy elementales. Hay muchísimo material, ¿sí? El tema ahora es muy bien, hasta aquí, hasta aquí. Me gustaría escuchar dudas, consultas, vamos a retomar el documento, vamos a rever varios conceptos, pero estaría bueno que hasta aquí veamos si algunas cosas no se entienden o no entienden el contexto, para qué las hacemos. Los escucho. O sea, les presentamos la máquina de ensayo y más o menos un contexto de que todo está normalizado. Todo lo que tenga que ver con ensayos está normalizado. Hay un documento, un PDF que yo les puse ahí, de proveedores de maquinarias para ensayos, está en la página y ya van a ver que hay máquinas para realizar todo tipo de ensayos. Repito, en este caso era una máquina para hacer hicimos un ensayo de tracción, no de compresión. No de compresión, fue un ensayo de tracción. Dudas, preguntas, habiliten los micrófonos. Yo veo que la mayoría tienen micrófono. Nada, pero qué callos que están. Profe, esto ya es otra materia, no es estática. Tiene dos partes bien delimitadas. Una primera parte, que es menos de la mitad de la materia, que es estática. Y la parte más importante, más sustancial, es resistencia de materiales. Para abordar resistencia de materiales, necesitamos conocer ampliamente la estática. La materia es estática, resistencia de materiales. Gracias. ¿Qué es esto que ven en pantalla? Supongo que verán. Un broche. ¿Qué es esto? Un broche de ropa. Tienen distintas funciones, los dos materiales. Tienen distintas funciones. Tiene un comportamiento elástico. La que es lo mismo que se vio en el ensayo. En la primera etapa, en la etapa lineal, el acero prendíamos en su forma original. Entonces, este diseño era el plástico de manera que
el acero nunca haría. Si yo hago así y el acero queda deformado, entonces el diseño ingenieril ha hecho que cumpla esa función. ¿Sí? Estamos en presencia de un material que resiste prácticamente, se quiebra. Entonces, más allá de los ensayos y los videos, traten de relacionar todo esto que estamos viendo con el entorno en el que vivimos, porque esa es la única manera de que vayamos aprendiendo. A ver. No alcanzo a leer si hay alguna consulta por chat. Bueno. Ninguna consulta por el momento. Volvemos al documento original. A ver, vamos a tratar de ir al... Bueno. Esto ya lo vimos. Bueno. Acá en el pizarrón tengo, lo que están viendo ahora en pantalla es el ensayo a escala real, a escala sin deformación. ¿Sí? Esto está sin deformar la escala. Para que aprecien, esta es la recta inclinada que se ve acá al lado, pero acá a escala real. Como para que tengan ustedes idea de aquí hacia la izquierda es el campo elástico, de aquí a la izquierda. Y de aquí a la derecha el campo plástico. Fíjense la diferencia tremenda de, esta es la línea que separa el comportamiento elástico del plástico. La diferencia tremenda que hay entre las regiones. Una región elástica muy pequeña para esta probeta de acero y una plástica muy grande. Y además, acá en el eje horizontal, para que tomen en cuenta los valores pequeñísimos de deformación específica. Estamos hablando 0,005, 0,010, una probeta que rompe a 0,25 epsilon, tengan en cuenta que ese es delta L sobre L. O sea, estamos hablando de deformaciones casi imperceptibles a la vista, pero que existen. ¿De acuerdo? Entonces, este es el diagrama a escala real. Y este es el diagrama simplificado. Y este es el diagrama simplificado que estamos trabajando, ¿no es cierto? Donde tenemos, aquí se inicia, acá se inicia la experiencia, entonces en el primer tramo
las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos, ¿sí? Entonces, esta es la zona lineal o elástica. Y esta es la zona plástica. De acá, entonces el material cuando entró a esta zona ya va teniendo deformaciones permanentes. Acá hay un límite de proporcionalidad, que es el límite donde la proporción entre las tensiones de deformaciones son lineales, un límite de fluencia, donde el material fluye, sigue deformándose sin aumento de carga, que prácticamente en el acero coinciden, y acá está la rotura. Nosotros en estática vamos a trabajar en esta zona, en la zona elástica, en esta pequeña región donde rige la ley de Hooke, vamos a hacer el análisis de todos nuestros elementos estructurales basándonos en criterios elásticos. Hay todo un enfoque de la resistencia de materiales basada en criterios plásticos que nosotros no vamos a ver. Entonces tengan cuidado cuando revisen la bibliografía, los libros, fíjense de que nosotros vamos a trabajar en la zona elástica. Hay algunos autores que hacen algunos desarrollos, sobre todo energéticos, basados en criterios de plasticidad. Nosotros no lo vamos a ver, vamos a trabajar en esta pequeña zona. Bueno, y justamente, un segundito más y ya le doy pie. Bueno, entonces acá en el pie tenemos las expresiones matemáticas que vamos a utilizar. Que son, en el eje Y tenemos tensión sigma, tensión axial, fuerza sobre área. Es recomendable no poner P porque P da la impresión de que es peso y no siempre es peso, es fuerza. Fuerza sobre área, en realidad es sección transversal de la pieza. Fuerza aplicada sobre la sección transversal de la pieza. La deformación específica epsilon es delta L, el alargamiento, o si fuera acortamiento, sobre la longitud inicial. Eso da pie, de acuerdo al diagrama este, si nos fijamos acá, este es sigma y este es epsilon, y la constante de proporcionalidad es el módulo de Young, o pendiente de esta recta. Fíjense, desde el punto de vista gráfico, sería la ecuación de una recta que pasa por el origen, no tiene ordenada al origen, entonces este E es la pendiente, que es la proporcionalidad. Módulo de elasticidad longitudinal, módulo de elasticidad longitudinal del material, porque fue obtenido con la longitud del material. Sigma igual a E por epsilon. Quiere decir que las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Las tensiones son proporcionales a deformaciones. Quiere decir que siempre que hay tensión, hay deformación. Siempre que hay deformación, hay tensión. Y esto va a depender, en este caso se ensayó, se obtiene de ensayo, en este caso, el acero que se ensayó. Esta es una característica propia del material ensayado y que se obtiene de este ensayo. Esa se llama ley de Hooke. Si reemplazamos por los valores antes vistos, sigma, fuerza sobre área, E y epsilon delta L sobre L, nos permite hacer un cálculo de cualquiera de estos factores conociendo los otros cuatro. Si conociéramos la fuerza E, delta L y L, podríamos calcular el área que necesitamos. Si conocemos la fuerza, el área E y L, podríamos calcular cuál fue el alargamiento o el acortamiento que sufrió la pieza o sufrirá la pieza en estas condiciones.
¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Hay liberación de calor en las zonas de ruptura de la probeta? Sí, pero el enfoque que nosotros hacemos es un enfoque macroscópico. O sea, nosotros vamos a trabajar en un enfoque macroscópico de los materiales, el enfoque más profundo del detalle del material lo van a ver en la materia siguiente, no en esta. Nosotros hacemos un análisis newtoniano de la física. Por el momento no nos interesa el cambio estructural interno del material, la liberación de calor, la cristografía del acero. No es ámbito de aplicación de la resistencia de materiales en esta oportunidad. ¿Qué más? ¿Dudas, puntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, continuamos avanzando. De estos ensayos y de muchos otros que se hacen y se han hecho en todos los países y en todos los laboratorios, ¿sí? Surgen, por ejemplo, la determinación del módulo de elasticidad longitudinal, el E, para los distintos materiales que surgen de los ensayos. Por ejemplo, en esta tabla, esto no está en el PDF, pero estas tablas existen en cualquier bibliografía. Hay toneladas de estas tablas. No hace falta conocer ni saber nada de memoria. Esto está todo tabulado. Por ejemplo, el E para mampostería de ladrillo de 30.000 a 50.000, siempre en este caso en kilogramos sobre centímetro cuadrado. El E, módulo de elasticidad longitudinal para maderas duras, siempre la dirección paralela a la fibra. La madera tiene dos direcciones, la paralela a la fibra y la perpendicular. El uso estructural es en la dirección paralela a las fibras, 100.000 a 225.000. Para maderas blandas, entre 90.000 y 110.000. Para el acero, 2,1 por 10 a la 6. Este es como el acero es el elemento más utilizado, se utiliza este valor, 2.100.000 es el valor del módulo de elasticidad longitudinal del acero estructural. El hierro de fundición los distintos tipos de hormigón, cada material y cada aleación se hace el ensayo, el mismo ensayo de recién, y de ahí se obtiene para ese material, el E. O sea, el E y el material están íntimamente relacionados. Si te dan el nombre específico del material, surge instantáneamente el E, y si te dan el E, surge instantáneamente el material a utilizar. También, de la misma manera, existen los valores que hemos visto en la tabla anterior. A ver, pasemos un segundo esto. Fíjense aquí. Aquí tenemos el límite de proporcionalidad o límite último, aquí. La tensión de proporcionalidad. Y aquí
la tensión de rotura o esfuerzo último. Estas, obviamente, se obtienen del ensayo, se tabulan, se ensayan todos los materiales y se tabulan. Este y este. Entonces aquí hay solamente un ejemplo. Estas tablas están en cualquier lado, no hace falta. Solamente a modo de ejemplo. Fíjense, este es una tabla, propiedades mecánicas de algunos aceros al carbono. Entonces, aquí figura la característica técnica del acero, un acero 1010 o 1020 o 1030 o 1040, y acá tengo el límite elástico, o sea, la tensión de elasticidad, y acá la resistencia última. Los dos valores que yo les señalaba en la tabla. Los dos valores que necesitaban en la tabla. Y así para cada uno de los aceros al carbono. Este es muy utilizado, el 1040, y así para cada uno de los aceros al carbono. Tenemos la resistencia, la tensión de proporcionalidad, y la tensión de rotura. Como ya les anticipé a ustedes, nosotros que vamos a trabajar en el campo elástico, no vamos a utilizar esta, vamos a utilizar esta, la de proporcionalidad, que es el límite de la zona elástica. Bueno, y acá, por ejemplo, hay otra tabla similar, nada más que para otro tipo de acero. Este tipo de acero, propiedades mecánicas de algunos aceros de aleación o aceros para herramientas. El de recién eran aceros estructurales. Esto es aceros para herramientas. Evidentemente son otros valores. Son aceros al carbono, 1340, el 4027, el 4018, donde siempre aquí tenemos, ¿no?, la tensión de proporcionalidad y la tensión de rotura, más allá de otros valores. Bueno, hasta aquí, dudas, consultas. Dudas, consultas. Estos valores están tabulados, están en todos lados, están disponibles. Son los valores que surgen de los ensayos hechos hace años en muchos lugares del mundo para los distintos tipos de acero, de madera, de aluminio, de hierro fundido, de aleaciones, de cobre. Está todo tabulado. Ahora sí, tengan en cuenta que esos valores de la tabla, y por favor esto anótenlo y recuádrenlo porque no está así en los libros y es importantísimo. Esos valores no son los que vamos a usar nosotros. No son los que vamos a usar nosotros. Esos valores son de ensayo, en condiciones perfectas, en condiciones ideales, no en condiciones ingenieriles como necesitamos nosotros. Entonces, esos valores los vamos a tomar nosotros como referencia y le vamos a aplicar un coeficiente de seguridad que nosotros vamos a tener que determinarlo para trabajar con las tensiones admisibles. Nosotros en ingeniería trabajamos con las tensiones admisibles, que son esos valores divididos por un coeficiente de seguridad que tendremos que establecer. Entonces, esos valores de las tablas no los aprendemos de memoria, los buscamos siempre y de acuerdo a las condiciones con que vamos a trabajar, tendremos que seleccionar un coeficiente de seguridad que dividirá ese valor y con esa tensión admisible trabajaremos nosotros. Cuidado porque no siempre en la bibliografía se aclara el tema y se pone sigma o tensión. Y algún desprevenido o alguno que quiso evitarse toda la teoría,
se confunde y mal y por mucho. Lo que nosotros usamos son tensiones admisibles. O sea, las tensiones finales divididas por un coeficiente de seguridad que es nuestra responsabilidad determinarlo. Bueno, dudas, consultas hasta acá. ¿Y los coeficientes de seguridad, dónde los encontramos? ¿Cómo los calculamos? A riesgo, mi amigo. Para eso somos ingenieros. Ya les voy a dar algunas consideraciones al respecto. Están en el documento PDF, pero ningún ingeniero toma nada de ninguna tabla porque eso va a depender del entorno en que usted vaya a trabajar, que solamente usted lo va a conocer. Si me esperan un poquito, vamos a llegar a eso, pero quiero que queden claro totalmente que tablas existen millones, con millones de valores, que no los vamos a saber de memoria y están en las tablas. Pero esos no son los valores que vamos a aplicar. Los vamos a utilizar para llegar con ellos a las tensiones admisibles. ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, Marcos dice, el segmento AB, ¿qué representaba el segmento? A ver, volvamos. A ver si te interpreto. Esta es la línea que hace la máquina representando la relación entre tensiones y deformaciones. En esta parte hay una proporcionalidad. Este es 0. 0. ¿No? O. De O hasta A tengo una relación lineal entre tensiones y deformaciones. Una relación lineal entre tensiones y deformaciones. ¿Sí? Que se llama ley de Hooke. ¿Sí? Entonces, esta es la parte lineal, región lineal, que corresponde a la zona elástica del diagrama. ¿Era esa la pregunta, Marcos? Y sobre esa zona vamos a trabajar nosotros. En resistencia de materiales vamos a trabajar en esa zona. O sea, vamos a trabajar con la ley de Hooke. Por lo tanto, podremos aplicar estos conceptos a los materiales que se comporten de acuerdo a la ley de Hooke. Entonces, esta teoría estructural sobre qué materiales se puede aplicar sobre los materiales que cumplan con la ley de Hooke. Los materiales que no cumplan, no. Por ejemplo, una tiza. Intenten aplicarle una fuerza hasta que se rompa. Esa tiene un comportamiento frágil. Una tiza, apenas se supera la resistencia, se parte, sin deformarse. Esos no son materiales que interesen desde el punto de vista estructural. Y todo este entorno es muy, muy importante porque después agarramos el trabajo práctico, aplicamos, multiplicamos, dividimos y podemos estar haciendo cosas graves, y estar aplicando cosas que no corresponden, en ámbitos que no corresponden. De última, las operaciones matemáticas no son más allá de una división, una multiplicación. El problema no es matemático, ¿sí? El problema es de entender qué estamos haciendo y si lo que estamos haciendo es correcto o no, o hasta dónde lo podemos aplicar.
¿Dudas, consultas? ¿Nadie más tiene una duda, una consulta? Pueden habilitar los micrófonos, no somos tantos. Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, en el documento está todo, en el PDF está explicado, les dejé el texto ahí. ¿Sí? Resulta que hay materiales que, a ver, que tienen una curva de este tipo, o sea, no está marcado dónde empieza y dónde termina la zona plástica y elástica. El ensayo no lo demuestra. Entonces se suele tomar como normativa una deformación específica del 0,002, que es el equivalente al que tiene el acero. Entonces, si yo trazara una paralela a esta partiendo de ese valor, encontraría un punto en este tipo de materiales que no tienen marcado en el ensayo el límite de proporcionalidad, se considera A como límite de proporcionalidad. Está explicado en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de asimilar determinados materiales al ensayo que hemos visto. Porque necesitamos poner en la tabla, ya vimos en la tabla, algún valor. Entonces, materiales que en el ensayo no quede muy marcado el límite de proporcionalidad, se toma una deformación específica del 0,002, se sube una paralela, se encuentra el punto A y se considera que este es el límite, la tensión de proporcionalidad del material este. Después hay materiales, por ejemplo, acá pone dos ejemplos, como el hule y el hecho, que tienen este tipo de ensayos, ¿no? Tienen este tipo de curvas. Habrá que ver si cumplen la función estructural que requerimos o no. Tienen, evidentemente, un tipo de... Fíjense, este material llega hasta acá y se rompe, ¿sí? Este material llega hasta acá y se rompe. Este tiende a deformarse mucho más. Habrá que ver si este tipo de material tiene el requerimiento estructural para el cual nosotros lo necesitamos. Bueno, define la ductilidad. La ductilidad del material es la capacidad para absorber energía, es una propiedad muy bien vista en los elementos estructurales. Entonces, la capacidad que tiene el material para absorber energía, deformarse antes de colapsar. Imagínense qué grave sería un material estructural frágil que sin dar ningún previo aviso, sin dar ninguna señal, sin mostrar ninguna grieta, resquebrajamiento o ruido, se rompiera y colapsara y con él arrastrara todo lo demás, ¿no? Entonces lo que se trata de evitar son materiales frágiles y lo que se trata de trabajar estructuralmente son con materiales dúctiles, que tengan capacidad de absorber energía. Este es un diagrama típico de esfuerzo de deformación unitaria para un material frágil. Un material frágil que tal vez resista mucho, pero en algún momento, crack, se rompe. El vidrio ordinario es un material frágil, casi ideal, porque casi no se rompe, casi no se deforma, ¿no? Porque casi no tiene ductilidad. La curva de esfuerzo de deformación unitaria para el vidrio sometido a tensión es básicamente una recta
y la falla se produce antes de que haya fluencia alguna. Entonces no es considerado un material apto para la mayoría de los fines estructurales que nosotros estamos trabajando. La elasticidad del material es una propiedad que es bien vista y que, como ya dijimos anteriormente, en la curva tensión-deformación produce, si este es el límite de elasticidad, quiere decir que si yo aquí detengo el ensayo, en A detengo el ensayo, si en A detengo el ensayo y retiro la carga, el material vuelve al tamaño original, porque está dentro del periodo elástico. ¿Qué es lo que pasaba con el broche de ropa? Entonces, en toda esta zona, desde 0 hasta E, en cualquier momento, ese material está trabajando elásticamente. Por ejemplo, un resorte. ¿Para qué quiero un resorte? Que no funcione como resorte. Si lo estiro demasiado y el resorte se deforma, ya no me sirve. Entonces, un resorte es el típico caso de un material de ley de Hooke. Nosotros hemos visto, para determinar la ley de Hooke, el ensayo de tracción axial. Pero otra forma de verlo, en alguna otra bibliografía, a nosotros no nos sirve, pero en otra bibliografía, el ensayo para lograr la ley de Hooke es justamente con un resorte. Si ustedes revisan un poco la bibliografía, van a ver muchas veces que sale la explicación de la ley de Hooke con un resorte. ¿Sí? Para nosotros es más representativo la probeta. Bueno, ¿qué pasa? Si traspasamos el punto E, y seguimos aplicando carga y detenemos el ensayo en el punto B, ya pasando proporcionalidad, al provocar la descarga, si bajamos con una paralela a la tangente aquí, esta será, ya el material ya tendrá una deformación residual, el material ya quedará deformado con esta deformación específica, y solo esta parte será la recuperación elástica. O sea, traspuesto el límite E, ya solamente elásticamente voy a recuperar una parte y otra no. Este material ya va a tener una deformación notable, porque ya ha pasado el periodo elástico. Entonces, este comportamiento es parcialmente elástico. Tiene una deformación residual. Bueno, ley de Hooke, módulo de elasticidad. Aquí en el texto completo está. Los valores. El módulo de elasticidad tiene valores relativamente grandes en los materiales que son muy rígidos, como los metales estructurales. El acero tiene un módulo aproximado de 30.000 o 210.000 gigapascales. Para el aluminio sus características o valores son los materiales más flexibles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de continuar, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Ven? Acá estoy en la zona elástica. Si no estuviera en la zona elástica, no sería un broche. ¿Sí? Si yo hubiera diseñado mal esto y estuviera de otra manera, esto no volvería y no serviría, no cumpliría la función, ¿no? El amortiguador viejo, esos de planchas de acero, el amortiguador es viejo, y eso, si no trabaja en la zona elástica, no trabaja. Por eso se llama elástico. Entonces, los ingenieros trabajamos con los materiales y los hacemos trabajar en la zona que requerimos. Eso es parte del diseño estructural. Si requerimos que trabajen elásticamente, tendremos que buscar las condiciones para que eso se produzca. Y si no, tendrá deformaciones plásticas y seguramente no servirá para el objetivo planteado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Este ensayo que hemos visto, vuelvo a repetir nuevamente, este ensayo que hemos visto es para
tensión axial simple, o sea, al estilo de las barras del reticulado, donde las barras están sometidas solamente a tracción o compresión. Estos ensayos que hemos visto no es válido para flexión, para corte, como decía uno de los videos. Este solamente es válido para tensión axial simple, tracción o compresión, cuando la fuerza va en el eje de la barra. ¿Dudas, consultas? Dudas, consultas. Alguien que tenga micrófono, por favor. Deme un ok. Alguno con micrófono, deme un ok, que me están siguiendo. Bueno, perfecto, gracias. Bien. Bueno. Cuando una pieza como la que está en punteado, ¿no? Esa es la probeta original, la que está en línea de puntos. Es sometida a tracción, en este caso a tracción, ese elemento estructural se alarga, ¿de acuerdo? Que es la línea llena, el dibujo gris, se alarga. Por eso vimos el ensayo, ¿de acuerdo? Ahora, además de alargarse, pierde dimensiones en el sentido contrario, en el sentido transversal. O sea que en este caso se hace más delgada. Eso se llama alargamiento axial y contracción lateral de una barra prismática, ¿ven? En tensión, sería atracción. El término correcto sería atracción. La barra antes de la carga y la barra después de la carga. Exageradamente. Por supuesto, lo que pierde en ancho es menos que lo que se alarga. Y esa relación es la relación de Poisson. Y esa relación, la que habla de la relación entre lo que se gana y lo que pierde, que en este caso puede ser alargarse y adelgazar, o si fuera compresión podría haber sido acortarse y engordar. Supónganse que las flechas fueran a la inversa, entonces tendríamos, esta sería la situación inicial y esta la final. Esa es la relación de Poisson, que depende de cada material, se ensaya y está tabulada. Esa relación de Poisson está tabulada. Existe y está tabulada. Este concepto ingenieril está muy bueno porque imagínense ustedes, se utiliza, no es ninguna ciencia, imagínense que esto fuera un perno que haya que introducirlo
en un hueco de otro material sin pegarlo y sin soldarlo. Sin pegarlo y sin soldarlo. Entonces, una forma que se utiliza es, por ejemplo, estirarlo, introducirlo en el hueco, cesar la tracción y entonces, como se ensancha y se acorta, queda perfectamente ensamblado y ajustado. ¿Sí? Sin la utilización de temperatura. Sin la utilización de temperatura. ¿Sí? Podría haber sido al revés si fuera compresión. Entonces, es una forma de aprovechar, una forma ingenieril de aprovechar las características del material y los efectos de las tensiones, ¿no? Es un fenómeno físico que se aprovecha sobre todo mucho en mecánica. Los mecánicos lo trabajan bastante bien al tema este. Bueno, factores de seguridad. Si se tiene que evitar una falla estructural, las cargas que una estructura es capaz de soportar deben ser mayores que las cargas que las que se va a someter cuando esté en servicio. Cuando la resistencia es la capacidad de una estructura para resistir cargas, el criterio anterior se puede reemplazar como sigue. La resistencia real de una estructura debe ser mayor que la resistencia requerida. La relación de la resistencia real y la resistencia requerida se llama factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad se define como la resistencia real sobre la resistencia requerida. Normalmente el factor de seguridad debe ser mayor que 1 para evitar la falla. Dependiendo de las circunstancias, los factores de seguridad varían desde un poco más de 1 hasta 10. La incorporación de factores de seguridad en el diseño no es un asunto sencillo, porque tanto la resistencia como la falla tienen muchos significados distintos. La resistencia se puede medir con la capacidad portante o de la carga de una estructura, o bien se puede medir como el esfuerzo en el material. Falla puede equivaler a la fractura o al completo colapso de la estructura, o puede significar que las deformaciones se han vuelto tan grandes que la estructura ya no puede realizar sus funciones. Esta última clase de falla puede presentarse con cargas mucho menores de las que causan el colapso real. Entonces, a ver, nos parece más conveniente definir el coeficiente de seguridad como el coeficiente que acerca los valores obtenidos en ensayo a los valores que van a obtenerse en la práctica ingenieril. En el ensayo todo ha sido hecho en condiciones ideales. La máquina es perfecta, la probeta es perfecta, está centrada, las tensiones, las fuerzas se van produciendo paulatinamente, la máquina está calibrada en horizontal, en vertical, el material de la probeta está estudiado, es perfecto, la sección también, la carga está perfectamente definida, no hay tensiones dinámicas, no hay efectos dinámicos. En la práctica, todo eso no es cierto, porque las cargas no son perfectamente verticales, no son conocidas 100%, no son siempre puntuales, existe el viento, es casi imposible establecer verticales y horizontales, hay personal que va a ejecutar las tareas que no es el calificado, hay imponderables. Durante la vida útil de ese elemento estructural, a lo mejor factores externos como el viento, los sismos, el aflojamiento del terreno pueden hacer que todas esas condiciones ideales no se cumplan. Eso es el factor de seguridad que lo debemos establecer nosotros conociendo los requerimientos del entorno. Entonces es muy importante que seamos conscientes y que sepamos esa estructura
quién la va a montar, cómo la va a montar, en qué condiciones, con qué garantía, con qué maquinaria, con qué nivel, con qué precisión, si eso se va a mantener durante la vida útil. Todo eso va haciendo que nos vayamos alejando del ensayo propiamente dicho en el laboratorio, que ese no necesita coeficiente de seguridad, pero lo que nosotros hacemos se aleja una vez y media, dos veces y media, 3, 4 veces eso. Y ese es el coeficiente de seguridad. No es un resguardo que tenemos. No es algo que tenemos para pifiarle o no. Solamente nos cubre de esa diferencia entre la aplicación y el laboratorio. Tampoco es cuestión de, por comodidad, aplicar un coeficiente de seguridad desproporcionado o alto, porque es mal visto también el ingeniero que plantea un coeficiente de seguridad alto. Plantear un coeficiente de seguridad alto sin tomar las medidas y precauciones del caso para que sea lo más ajustado a la realidad, no es bien visto. Entonces, lo ideal es tratar en la práctica de emular las condiciones en que se ha aplicado el ensayo y poner un coeficiente de seguridad apropiado. Bueno, más o menos, ¿se entiende el coeficiente de seguridad que me habían consultado hace un rato? Sí, profe, se entiende. Hay que conocer las condiciones. Al coeficiente de seguridad, yo voy a montar un equipo. Bueno, ¿voy a estar yo presente o no? ¿Con qué operarios cuento? ¿Con qué maquinaria? ¿Con qué grúa? ¿Cómo voy a medir la verticalidad, la horizontalidad? ¿Puedo asegurar que la carga es esa? En los libros antiguos, en los libros de 40, 50 años, uno de los valores que se tomaba como referencia eran los posibles errores de cálculo, porque hace 40, 50 años no existían software, no existían calculadoras. Hoy ese tema está solucionado. No puede haber ninguna duda en el procedimiento de cálculo, porque hay especialistas, hay software. Hoy cualquier software resuelve cualquier problema matemático con el grado de complejidad que se quiera. Ese ya no es un inconveniente, pero sí desconocer las condiciones de entorno. Por ejemplo, hoy en día con el cambio climático, si estamos por establecer la pila de un puente, la columna de un puente, con los cambios que hay en el clima, ¿cómo vamos a predecir? Imposible de predecir por valores históricos la crecida del río y el empuje que el agua va a ejercer sobre la columna. Entonces, a medida que pasa el tiempo van apareciendo otras variables. ¿Sí? Antes con los registros históricos, uno toma un registro histórico, un promedio histórico, y ya está, listo. Hoy no podemos confiarnos de esto. ¿Sí? Entonces, es una serie de consideraciones que el ingeniero debe tener en cuenta, y justamente el aporte del ingeniero ahí. La fórmula ya la estudió otro. Los valores últimos de las tablas ya alguien la puso. El mayor aporte que podemos hacer nosotros y que debemos hacer nosotros es conocer las circunstancias bajo las cuales va a trabajar ese elemento estructural, bajo las cuales va a ser montado y operado y mantenido durante 10, 15, 20 años, y de eso debemos dar cuenta y debemos expresarlo a través de un coeficiente de seguridad. Entonces, repito, siempre que hablemos de tensiones en el cálculo van a ser tensiones admisibles. Este es un término que casi toda la bibliografía lo repite. Hay muchos problemas con la terminología. En la bibliografía las cosas se dicen de una manera u otra, pero la tensión admisible o la tensión de trabajo o la tensión de cálculo es la tensión admisible. Es la que surge después de haber aplicado el coeficiente de seguridad. Es muy, muy importante porque el error es, si el coeficiente de seguridad tenía que haber sido 4 y no lo apliqué, estoy cometiendo un error de 4 veces menos de la tensión que tenía que poner. O sea que estoy poniendo 4 veces menos material, 4 veces menos sección. O sea que
no zafo de esa. No zafo de esa. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Fíjense, con la ley de Hooke, la de recién, la que hemos visto, con las expresiones matemáticas que hemos visto recién, podríamos empezar a resolver algo que teníamos pendiente, por ejemplo, los reticulados. ¿Se acuerdan? En estática, el reticulado teníamos muy bien, terminamos el reticulado y decíamos, muy bien, cada barra ya sabemos que está sometida a tal fuerza de tracción o de compresión. Entonces ahora, con lo que sabemos, podríamos empezar a resolver un reticulado, decir, muy bien, esta barra que yo necesito, ¿qué sección tengo que darle? Entonces voy a la fórmula, determinado el material, la deformación específica, digo, muy bien, despejo la fórmula y digo, bueno, esta barra necesitaría tal sección. 10 centímetros cuadrados. Y ya estoy dimensionando. O sea, esto ya lo puedo aplicar directamente para elementos estructurales sometidos a tensión axial, como los reticulados. No para las vigas de Almayena, porque ya vimos que ahí tienen otras cosas. Además del normal, tenía el corte y el momento flector. ¿Sí? Pero estas fórmulas que acabamos de obtener, podríamos utilizarlas, por ejemplo, para dimensionar o verificar una linga, una soga, un cable, una cuerda, un tensor. Obviamente, determinado el material y la longitud. O hacer al revés. Decir, muy bien, tengo la fuerza, tengo el área, tengo la deformación específica, despejo el E para ver qué módulo de elasticidad necesitaría y con eso ver qué material cumple. Qué plástico, qué acero puede cumplir con esto. O sea, los elementos sometidos a tensión axial pura, o sea, solamente a tensión axial, los puedo ya trabajar con la fórmula que acabamos de ver de ley de Hooke. Entonces, como ya ven, ya estamos entrando en resistencias materiales y ya estamos viendo específicamente materiales, secciones, dimensiones, para ver qué es lo más apropiado, qué es lo más conveniente, qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que me sirve, qué es lo que tengo, si lo que tengo lo puedo utilizar, si esto que tengo acá me va a resistir, que esto me resistirá tal carga, esto me resistirá tal fuerza. Bueno, si está sometido a tensión axial simple, lo puedo hacer. Para el caso del acero, las tensiones estas de la tabla, a ver. Para el caso específico del acero, estas de la tabla, o estas, son casi iguales para tracción y compresión. Es una característica del acero. Tiene casi los mismos valores para tracción y compresión. Pero no sucede con los otros materiales. No sucede con los otros materiales. Lo normal es que tengamos tensiones de tracción y compresión distintas. Como lo que más usamos es el acero, ya ahí no hacemos la aclaración y tanto para compresión o tracción usamos la misma, pero no se confundan. Son valores diferentes. Y la generalidad es que las tensiones de proporcionalidad y de rotura son diferentes a la tracción y a la compresión. Entonces hay que tener muy en cuenta y preguntar o requerir o saber
en principio, si ese elemento está trabajando a tracción o a compresión, para ir a buscar en las tablas, el valor correspondiente. No confundir tracción con compresión. A pesar de que cuando uno entra en los trabajos prácticos, y como la mayoría de los casos estamos viendo aceros, bueno, no hacemos la disquisición, pero en líneas generales, la generalidad es que sean distintos. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, damos terminado la teoría correspondiente de hoy. Y nos veremos el martes que viene a las 16 horas. Tengan en cuenta